Las redes de la crítica. Hasta aquí hemos hablado de la crítica sin problematizar esta categoría que en algunos casos suele definirse como una institución literaria. En realidad, lo que llamamos crítica literaria parece ligado a canales y redes institucionales diferentes, desde el periodismo a la universidad, pasando por ese órgano típicamente moderno que es la revista literaria. Pero junto a esta diversidad institucional, hay otra diversidad no menos llamativa, bajo la denominación genérica de crítica. Se une una serie de operaciones discursivas cuyo lazo común no resulta fácil de identificar. El comentario de un libro en el suplemento literario de un periódico, la biografía de un escritor, la historia de un tema literario, el análisis de un poema, en fin, una amplia gama de objetos y de discursos caen bajo la categoría de la crítica o de la labor del crítico. Sería difícil encontrar una definición general del concepto de crítica que nos revele la esencia común de esta multiplicidad de actividades discursivas. Ha sido el uso el que ha sido establecido afinidades, el que ha ido estableciendo afinidades y parentescos entre las operaciones intelectuales que se agrupan bajo el término general de crítica, la que funciona antes que nada como una categoría cultural en que se estratifican significados de contenido y alcance diferentes. La crítica, tal como la conocemos y la practicamos hoy, es un producto del siglo XIX, escribe T. Baudet. Antes del siglo XIX había críticos, pero no había crítica. Tomó la palabra en su sentido más material. Un cuerpo de escritores más o menos especializado, que tiene por profesión hablar de libros. Cita en Default y Rocher, 1977, página 20. Las palabras de Thibaudet ofrecen un buen punto de partida, al ligar la actividad de la crítica a la existencia de una capa profesional de reciente formación entrenada para producir opiniones autorizadas sobre libros. Es importante aferrar la modernidad de la crítica literaria como categoría cultural, cuya emergencia remite a esa reestructuración del espacio de las bellas letras, que tiene lugar en el curso del siglo XVIII y a la que ya hicimos referencia a propósito del término literatura. Como dicen Default y Rocher, la aparición de la crítica está subordinada en primer término a la afirmación del concepto de literatura, es decir, a la fragmentación a fines del siglo XVIII de la noción de las bellas artes. Aun para quien, como Auerbach, la crítica literaria se ha practicado desde la antigüedad, la crítica en el sentido moderno tiene presupuestos completamente diferentes. El postulado de la imitación de un modelo perfectamente bello, escribe, dominaba tanto a los teóricos de la antigüedad como a los del medioevo y del Renacimiento, e incluso a los del siglo XVIII. A pesar de todas las divergencias de gustos, los teóricos de estas diversas épocas estaban de acuerdo sobre un punto fundamental, el de que existe una sola belleza perfecta, y todos buscaban establecer para los diversos géneros de poesía las leyes o reglas de esta perfección a la que se debía apuntar. Por ende, la antigua crítica estética era en general una esfera de los géneros poéticos. Sobre otros presupuestos fundaría su existencia la crítica como categoría cultural moderna. No únicamente sobre el principio del carácter relativo de los valores literarios, como señala Auerbach, sino sobre el postulado del valor de la originalidad y sobre la idea de una selección y de una elección aptas para guiar al público frente a una producción que cada vez más halla su virtud en la diversidad. Separación de los tipos de escritura, no ya según los niveles de estudio, sino entre la escritura de creación, que se asimila crecientemente a la producción de ficción. La literatura y la de escritura, de reflexión, o meramente expositiva, valoración de la originalidad, por oposición a la mera imitación y consecuentemente puesta en relieve del autor como personalidad creadora, formadora de un público de consumidores letrados pero profanos, ante el cual el crítico opera como guía y como portador profesional de la mediación.
En este cruce aparece la figura de la crítica y su primera forma de articulación institucional, el periodismo, las gacetas de la crítica artística y cultural como instrumento de la crítica del arte institucionalizado son creaciones típicas del siglo XVIII, escribe Habermas. La constitución de una esfera pública que hallaría sus primeros escenarios en el salón y el café literarios, así como en la prensa y en las publicaciones periodísticas, proporciona para Habermas las condiciones de la transición del amateur cultivado al crítico profesional. La nueva profesión recibe en la jerga de la época el nombre de juez artístico. Este asume una tarea peculiarmente dialéctica. Se considera a la vez como un mandatario del público y como un pedagogo. Experto ante el público de profanos, delegado del público ante los artistas, el discurso del crítico se dirigirá a ambos a la vez, para discriminar en las obras, mediante el ejercicio del gusto y de la sensibilidad, lo que es permanente de lo que es pasajero, lo que solo obedece a la moda, o por el contrario, no es más que simple imitación de aquello que es verdaderamente literatura. La expansión de la prensa, correlativa de la expansión del mercado de consumidores letrados, consolida esta primera figura de la crítica y del crítico profesional, que escribe sus lecturas en las secciones de libros o en los suplementos literarios para un público. Actividad profesionalizada, la crítica no es todavía, en este ciclo en que aparece ligada a la prensa y a las publicaciones periódicas, una disciplina. La familiaridad con el mundo de las artes y de las letras, es decir, la sensibilidad del hombre cultivado, es el presupuesto que le confiere autoridad a la opinión del crítico. Para que la crítica tome el carácter de una disciplina será necesario que comience el otro ciclo, el ciclo de la crítica universitaria. Institucionalizada como saber, la crítica se cubrirá de otros prestigios, tomará su autoridad de la erudición escolástica y del conocimiento disciplinado de materias especializadas, otras disciplinas y otras categorías del saber, la historia, la sociología, la lingüística, etc. Le proporcionarán a la crítica no solo instrumentos, sino también paradigmas de conocimiento. Aunque hablamos de ciclos, no queremos sugerir una secuencia de etapas que se sucederían reemplazándose. Lo que llamamos ciclo universitario ha aparecido más tarde, pero no ha sustituido al otro, sino que ambos se han superpuestos organizando redes institucionales diferentes. Las formas de la crítica correspondientes al primer ciclo no han dejado de encontrar nuevos canales, como los que ofrecen en nuestros días la radio y la televisión. Los usos del término crítica anudaron, por decirlo así, en una misma categoría los dos ciclos y los diferentes tipos de discurso que circulan a través de sus respectivas redes, que no han podido coexistir sin afectarse mutuamente, lo que contribuye a explicar, entre otras cosas, las dos almas, que forcejean en la definición de la crítica como actividad intelectual, la crítica como ejercicio del gusto y la sensibilidad de la crítica como producto de un saber objetivo. Entre estos dos paradigmas, que tienen como ideas dos modelos de discurso, el discurso artístico sobre la literatura y el discurso científico, se producen combinaciones y variantes. De acuerdo con la red institucional donde funcionan, los tipos de crítica, su público y sus efectos son diferentes. En términos general, la crítica ligada a los medios de comunicación masivo es la que mayor peso tiene en el mercado de lectores, en la producción del éxito literario y en la definición pública de una obra y de un escritor. En esa red se hallan insertos los tastemakers y los guías culturales, cuyo juicio crean opinión pública. Interrogarse sobre la génesis de este sentido público de una obra, escribe Bourdieu, es preguntarse quién juzga y quién consagra, cómo supera la selección que, en el caos indiferenciado e indefinido de las obras producidas e incluso publicadas, discierne las obras dignas de ser amadas y admiradas, conservadas y consagradas. Al estudiar la
constelación de factores que contribuyeron a producir en la segunda mitad de la década del 60 lo que se llamó el boom de la novela latinoamericana. Ángel Rama señala el papel activo desempeñado por el semanario de actualidades de Buenos Aires, Primera Plana, en el lanzamiento de la nueva hora de las letras del subcontinente. Tal vez el caso más ilustrativo lo proporcione la peripecia de Adán Buenos Aires, de Leopoldo Marechal. Apareció en 1948 con muy escasos lectores, escribe Rama, y también muy escasa atención crítica. Son excepciones ya famosas las notas afirmativas que escribe Julio Cortázar y Noé Hittrick. Pero en 1966, Sudamérica la reedita con una tirada inicial de 10.000 ejemplares y con la misma tirada vuelve a publicarla en 1967, 68 y 70, contemporáneamente con el lanzamiento de la segunda edición. Marechal había sido redescubierto por primera plana. Después de 1966, la obra de Marechal tomaría una nueva identidad pública, estética y política. Otros foros institucionales en los que se articulan otros tipos de discurso crítico se superponen a los que tienen su sede virtual en los suplementos literarios, en las revistas de actualidades y desde la segunda mitad de siglo en medios como la radio y la televisión. Estas otras modalidades de la crítica en que los paradigmas del saber universitario son dominantes tienen un peso reducido en el mercado de los libros y en la definición pública de una obra o de un escritor. Aún cuando se tome como objeto autores previamente consagrados para la crítica instituida en la prensa, el tipo de legitimidad intelectual a la que se aspire, sea estética o científica, es diferente y su público y sus jueces están casi exclusivamente entre los escritores y a menudo solo entre los propios críticos. Sus sedes institucionales más fácilmente identificables son los círculos del aparato universitario, libros, revistas especializadas, monografías, etc., cuyas áreas de lectura no excede el ámbito de la comunidad académica, y las revistas independientes de las instancias académicas, pero en cuya producción y en cuyo consumo el número de los que provienen de la universidad es sobresaliente. Estos foros del discurso crítico, donde son más frecuentes y sofisticadas las discusiones sobre su objetivo y sus métodos, son también focos de autoridad cultural y literaria y el tipo de reconocimiento que pueden conferir a un escritor o a una obra posee un valor simbólico específico dentro del campo intelectual. Además, este tipo de crítica, que tiene poca eficacia en la producción del éxito literario, es fundamental en la producción de lo que Scarpit denomina la sobrevida, a menudo solo académica, de las obras, esa permanencia de algunos textos más allá de su tiempo que se opera a través de las lecturas actualizadoras, a veces verdaderas traducciones por medio de las cuales unas obras persisten dentro de la tradición literaria. La separación analítica de las diversas sedes del discurso de la crítica en el énfasis sobre su funcionamiento y efectos diferenciados corre el riesgo de transmitir la idea de que esas instancias se hallan incomunicadas entre sí, cuando en realidad presionan unas sobre otras o establecen préstamos recíprocos. Piénsese en la larga floración de estudios de inspiración académica sobre Vargas Llosa, García Márquez, Cortázar, etc., que siguieron al estallido de lo que se denominó el boom literario de la novela Latinoamérica. Por otra parte, un mismo crítico puede ocupar diferentes redes, funcionando como autoridad en cada una de ellas, como lo muestra el caso de las dos guías intelectuales, Roland Barthes y Humberto Eco.